el monstruo, que desafió a la reina de Inglaterra. Idi Amin, el nacimiento de un tirano en las profundidades de Uganda, en el año 1925, nació un niño que cambiaría para siempre el destino de millones de personas. Idi Amin. Dada llegó al mundo en una pequeña aldea llamada Koboko, cerca de la frontera con Sudán. Su infancia estuvo marcada por la pobreza extrema y el abandono. Su padre lo abandonó cuando apenas era un bebé, dejando a su madre sola para criarlo en medio de la miseria más absoluta. Nadie imaginaba que aquel niño pobre, sin educación formal y criado entre las dificultades de la vida rural africana, se convertiría en uno de los dictadores más sanguinarios y temidos del siglo XX. Idi Amin creció sin saber leer ni escribir, pero la vida le enseñó otras lecciones. Aprendió a sobrevivir, a luchar, a manipular y sobre todo, a no temer a nadie. Cuando era apenas un adolescente, Idi Amin se unió al ejército colonial británico. Los ingleses dominaban Uganda en esa época y necesitaban soldados locales para mantener el control sobre sus colonias en África. Amin era físicamente imponente, medía casi 2 metros de altura y tenía una fuerza descomunal. Los oficiales británicos quedaron impresionados por su tamaño y su aparente lealtad. Durante años, Amin sirvió fielmente a la corona británica. Participó en campañas militares en Kenia, combatiendo contra los rebeldes Mau Mau que luchaban por la independencia. Fue en estos campos de batalla donde Amin mostró por primera vez su verdadera naturaleza. Los reportes militares hablaban de su brutalidad extrema, de cómo torturaba prisioneros sin mostrar el más mínimo remordimiento. Pero los británicos hacían la vista gorda, porque Amin era útil para sus intereses coloniales. Poco a poco, Amin fue ascendiendo en las filas militares. Llegó a convertirse en campeón de boxeo de peso pesado de Uganda, lo que aumentó su popularidad entre los soldados. Era carismático, sabía contar chistes y ganarse la simpatía de las tropas. Pero detrás de esa fachada de hombre simpático, se escondía un monstruo que esperaba su momento para emerger y mostrar su verdadero rostro al mundo entero. El golpe que cambió todo en el año 1962, Uganda finalmente obtuvo su independencia de Gran Bretaña. Milton Obote se convirtió en el primer ministro del nuevo país independiente. Obote conocía a Idi Amin desde hace años y confiaba en él. Por eso, lo nombró comandante del ejército ugandés. Fue el error más grande que cometería en toda su vida, un error que costaría miles de vidas inocentes. Durante los primeros años, Amin sirvió lealmente a Obote. Participó en operaciones militares para mantener el orden en el país. Pero en secreto, Amin estaba construyendo su propio poder. Compraba la lealtad de los soldados con dinero y promesas. Creaba alianzas con tribus específicas. Eliminaba silenciosamente a cualquiera que pudiera ser una amenaza para sus ambiciones futuras. En enero de 1971, mientras el presidente Obote asistía a una conferencia en Singapur, Idi Amin vio su oportunidad de oro. La madrugada del 25 de enero, tanques militares salieron de los cuarteles y tomaron las calles de Kampala, la capital de Uganda. Los soldados leales a Amin ocuparon los edificios gubernamentales, las estaciones de radio y todos los puntos estratégicos de la ciudad. Al principio, muchos ugandeses celebraron el golpe de Estado. Obote no era popular y había rumores de corrupción en su gobierno. Amin se presentó como un salvador, como un hombre simple del pueblo que vendría a limpiar la corrupción y traer prosperidad. Prometió elecciones libres, prometió democracia, prometió un futuro brillante. Todo eran mentiras calculadas de un hombre que no conocía el significado de la palabra honor. Los primeros meses del gobierno de Amin parecían prometedores. Visitaba mercados, hablaba con la gente común, se tomaba fotos con niños. Los medios internacionales lo describían como un líder carismático y cercano al pueblo. Algunos gobiernos occidentales, incluyendo Gran Bretaña e Israel, lo apoyaron inicialmente. Todos estaban completamente equivocados sobre quién era realmente Idi Amin Dada. La máscara estaba a punto de caerse y revelar el horror absoluto que se escondía detrás. El reino del terror apenas. 6 meses después del golpe de Estado, la verdadera cara de Idi Amin comenzó a revelarse. Las ejecuciones empezaron de manera silenciosa.
Oficiales militares que habían sido leales a Obote simplemente desaparecían en medio de la noche. Sus familias nunca volvían a saber de ellos. Los ríos de Uganda comenzaron a llenarse de cadáveres mutilados que flotaban hasta las orillas. Amin creó escuadrones de la muerte que operaban con total impunidad. El más temido era la Oficina de Investigación del Estado, una organización que en realidad era una máquina de tortura y asesinato. Miles de personas fueron llevadas a sus instalaciones y nunca salieron con vida. Los gritos de los torturados se escuchaban día y noche en los vecindarios cercanos. El terror se apoderó de cada rincón de Uganda. Pero lo peor aún estaba por venir. En agosto de 1972, Amin tuvo lo que él llamó un sueño divino. Dijo que Dios le había ordenado expulsar a todos los asiáticos de Uganda. Había aproximadamente 80,000 personas de origen indio y pakistaní viviendo en el país. Eran comerciantes, empresarios, doctores y profesionales que habían construido sus vidas en Uganda durante generaciones. Amin les dio 90 días para abandonar el país. Podían llevarse solo lo que cupiera en una maleta. Sus negocios, sus casas, sus ahorros de toda una vida. Todo fue confiscado por el gobierno. Familias enteras fueron destruidas. Ancianos que habían nacido en Uganda fueron forzados a irse. Fue un acto de limpieza étnica pura y dura, pero el mundo no hizo casi nada para detenerlo. La economía de Uganda colapsó inmediatamente. Los asiáticos manejaban la mayoría de los negocios y la infraestructura comercial del país. Amin repartió sus propiedades entre sus seguidores más leales, pero ninguno sabía cómo administrar negocios. Las tiendas cerraron. Los hospitales se quedaron sin doctores. Las fábricas pararon su producción. Uganda comenzó a hundirse en un abismo de pobreza y desesperación, del cual no se recuperaría durante décadas. Y mientras tanto, Amin vivía como un rey en sus palacios, completamente indiferente al sufrimiento de su pueblo. Desafiando a la reina mientras Uganda sangraba bajo su dictadura brutal, Idi Amin comenzó a actuar cada vez más erráticamente en el escenario internacional. Su ego había crecido de manera monstruosa. Ya no era suficiente ser el dictador absoluto de Uganda. Amin quería ser reconocido como uno de los líderes más importantes del mundo. Y decidió que la mejor manera de lograrlo era humillar públicamente a las potencias occidentales. En 1975, Amin comenzó a enviar mensajes extraordinariamente ofensivos a líderes mundiales. Le escribió al presidente de Estados Unidos ofreciéndole consejos sobre cómo gobernar su país. Le envió un telegrama al secretario general de las Naciones Unidas exigiendo que Israel fuera expulsado de la organización, pero sus acciones más escandalosas fueron dirigidas contra Gran Bretaña, y su reina, Isabel II Amin, odiaba a los británicos con una pasión ardiente. Después de todo, ellos habían colonizado su país durante décadas. Pero al mismo tiempo, estaba obsesionado con los símbolos del poder británico. Se autoproclamó conquistador del Imperio Británico y añadió a su título oficial, Su Excelencia, Presidente de por vida, Mariscal de Campo al-Hadji, Dr. Idi Amin Dada. Exigía que los británicos lo trataran como a un rey. En 1977, Amin envió un mensaje escandaloso directamente a la reina Isabel. En él, le pedía que viniera personalmente a Uganda para arrodillarse ante él y pedirle perdón por los crímenes del colonialismo británico. Además, sugirió de manera grotesca que la reina debería convertirse en una de sus esposas para sellar la paz entre Uganda y Gran Bretaña. El mensaje causó indignación absoluta en Londres. Las relaciones entre Uganda y Gran Bretaña se rompieron completamente. Amin arrestó a ciudadanos británicos que vivían en Uganda y los mantuvo como rehenes. Uno de ellos, una anciana llamada Dora Bloch, desapareció misteriosamente después de ser llevada del aeropuerto por agentes de Amin. Su cuerpo fue encontrado años después en una fosa común. El mundo finalmente comenzaba a ver a Idi Amin por lo que realmente era. Un dictador asesino completamente fuera de control que representaba una amenaza para su propio pueblo y para cualquiera que se cruzara en su camino. La caída del monstruo. Para 1978, Uganda era un país completamente destruido. Se estimaba que entre 300,000 y 500,000 personas habían sido asesinadas durante los 8 años del régimen de Amin. La economía estaba en ruinas totales. No había comida en los mercados.
No había medicinas en los hospitales. No había electricidad constante. El país que alguna vez fue llamado la Perla de África se había convertido en una de las naciones más pobres y violentas del mundo entero. Pero Amin, en su locura creciente, decidió que necesitaba una victoria militar para restaurar su imagen. En octubre de 1978, ordenó a su ejército invadir Tanzania, el país vecino al sur. Fue el error fatal que marcaría su fin. El presidente tanzano, Julius Nyerere, no era un dictador como Amin. Era un líder respetado internacionalmente y no iba a permitir que su país fuera invadido sin consecuencias devastadoras. Tanzania respondió con fuerza abrumadora. El ejército tanzano, apoyado por exiliados ugandeses que habían huido del régimen de Amin, lanzó una contraofensiva masiva. Liberaron las ciudades ugandesas una por una. El ejército de Amin, que había sido tan efectivo aterrorizando civiles indefensos, resultó ser completamente incompetente contra un enemigo real que podía defenderse. En abril de 1979, las fuerzas tanzanas llegaron a Kampala. Idi Amin huyó cobardemente en medio de la noche, abandonando a su pueblo y llevándose todo el dinero que pudo robar. Primero escapó a Libia, donde su amigo el dictador Muammar Gaddafi le dio refugio temporal. Pero incluso Gaddafi pronto se cansó de él. Finalmente, Amin terminó en Arabia Saudita, donde vivió el resto de su vida en el exilio. Idi Amin Dada murió en agosto de 2003 en un hospital de Arabia Saudita. Tenía 78 años. Nunca enfrentó justicia por sus crímenes horribles. Nunca pidió perdón a las familias de sus víctimas. Hasta el final, insistió en que había sido un gran líder y que la historia lo reivindicaría. Murió como había vivido, sin remordimiento, sin conciencia, un monstruo hasta su último aliento. Uganda tardó décadas en recuperarse del trauma del régimen de Amin. Las cicatrices psicológicas en la sociedad ugandesa permanecen hasta el día de hoy. La historia de Idi Amin es un recordatorio terrible de lo que puede suceder cuando un hombre sin moral ni escrúpulos obtiene poder absoluto. Es una advertencia para todas las generaciones sobre los peligros del autoritarismo, la violencia y la indiferencia internacional ante el sufrimiento humano. El monstruo que desafió a la reina de Inglaterra dejó un legado de muerte, destrucción y dolor que nunca será olvidado por el pueblo de Uganda. Los crímenes más oscuros, detrás de los muros de los palacios presidenciales de Idi Amin, ocurrían horrores que superaban cualquier pesadilla imaginable. Los testimonios de sobrevivientes y las investigaciones posteriores revelaron una verdad tan perturbadora que incluso los investigadores más experimentados quedaron traumatizados. Amin no era simplemente un dictador brutal, era un hombre con instintos verdaderamente monstruosos que disfrutaba personalmente del sufrimiento ajeno. En las cámaras de tortura secretas ubicadas en los sótanos de sus residencias, Amin supuestamente participaba directamente en las sesiones de interrogatorio. Testigos que lograron escapar contaron historias escalofriantes de cómo el dictador observaba con una sonrisa en su rostro, mientras sus víctimas eran torturadas con métodos inimaginables. Algunos relatos afirman que incluso participaba personalmente, usando martillos, cuchillos y otros instrumentos de tortura contra prisioneros indefensos. Pero los rumores más perturbadores que rodeaban a Idi Amin eran aún más oscuros. Circulaban historias sobre canibalismo, sobre cómo guardaba partes de cuerpos de sus enemigos en refrigeradores en su residencia. Algunos de sus antiguos colaboradores afirmaron después de su caída que Amin creía que consumir la carne de sus enemigos le daría poder y fortaleza. Aunque estos testimonios nunca fueron completamente verificados, la cantidad de testigos que relataron historias similares era demasiado grande para ser ignorada completamente. Las esposas de Amin tampoco escaparon de su violencia extrema. Tuvo oficialmente 5 esposas y se cree que más de 30 hijos. Una de sus esposas, Kay Amin, murió en circunstancias extremadamente sospechosas en 1974. Su cuerpo fue encontrado desmembrado, con sus brazos y piernas cortados y luego cosidos nuevamente en posiciones invertidas. Amin afirmó que había muerto en un aborto mal realizado, pero todos sabían la verdad. Ella había intentado dejarlo, y él la había asesinado de la manera más brutal posible como advertencia para sus otras esposas. El arzobispo Janani Lubum fue una de las víctimas más prominentes del régimen.
Este valiente líder religioso se atrevió a hablar públicamente contra los asesinatos y las desapariciones. En febrero de 1977, Lubum fue arrestado junto con 2 ministros del gobierno. Amin anunció que habían muerto en un accidente automovilístico mientras intentaban escapar, pero los cuerpos mostraban claras señales de tortura y ejecución. El arzobispo había sido golpeado brutalmente y luego asesinado de un disparo. Su muerte causó indignación internacional, pero Amin no mostró el más mínimo arrepentimiento. Los campos de exterminio de Amin eran tan eficientes en su horror como cualquier cosa vista en la historia moderna. En lugares como Nakasero Lodge y McKinley Prison, miles de personas fueron torturadas y ejecutadas sistemáticamente. Los cuerpos eran arrojados al lago Victoria o al río Nilo, donde cocodrilos y peces se alimentaban de los restos. Pescadores reportaban que los peces del lago tenían un sabor extraño durante esos años, y muchos se negaban a comer pescado porque sabían que se había alimentado de carne humana. La locura y la crueldad de Amin no conocían límites. El legado de sangre y advertencia. Cuando las tropas tanzanas finalmente liberaron Kampala en abril de 1979, lo que encontraron fue peor que cualquier cosa que hubieran imaginado. Las cámaras de tortura estaban llenas de sangre fresca en las paredes. Esqueletos humanos fueron descubiertos en fosas comunes por todo el país. En los refrigeradores de las residencias presidenciales, los soldados encontraron restos humanos conservados. Uganda no era simplemente un país que había sufrido una dictadura. Era una nación completamente traumatizada que necesitaría generaciones para sanar. Los sobrevivientes del régimen de Amin quedaron marcados para siempre. Muchos desarrollaron trastornos de estrés postraumáticos severos. Familias enteras habían sido destruidas. Niños habían quedado huérfanos después de ver a sus padres ser ejecutados frente a sus ojos. Mujeres habían sido violadas sistemáticamente por los soldados de Amin. La estructura social completa de Uganda había sido destrozada por 8 años de terror absoluto e inimaginable. Lo más frustrante de toda esta tragedia fue la complicidad internacional. Durante años, muchos gobiernos occidentales hicieron la vista gorda ante los crímenes de Amin, porque consideraban que Uganda era estratégicamente importante. Gran Bretaña continuó vendiendo armas a Uganda incluso después de que los informes sobre asesinatos masivos eran de conocimiento público. Estados Unidos mantuvo relaciones diplomáticas con el régimen. La Organización de la Unidad Africana incluso eligió a Amin como su presidente en 1975, dándole una plataforma internacional para legitimar su gobierno de terror. Algunos líderes mundiales incluso expresaron admiración por Amin en diferentes momentos. Su carisma superficial y su habilidad para presentarse como un líder anticolonial fuerte engañaron a muchos observadores internacionales que deberían haber sabido mejor. No fue hasta que sus acciones se volvieron tan escandalosas y públicas que resultaba imposible ignorarlas, que la comunidad internacional finalmente comenzó a aislarlo diplomáticamente. Pero para entonces, cientos de miles ya habían perdido sus vidas. El exilio de Amin en Arabia Saudita fue cómodo y pacífico, una injusticia que enfureció a sus víctimas y a sus familias. Vivió en un apartamento lujoso en Jeddah, recibía una pensión generosa del gobierno saudí y pasaba sus días nadando, pescando y visitando mezquitas. Ocasionalmente daba entrevistas donde negaba todos los crímenes atribuidos a él, afirmando que todo era propaganda de sus enemigos. Nunca mostró remordimiento ni reconocimiento del sufrimiento que había causado. La historia de Idi Amin nos enseña lecciones cruciales que la humanidad no puede permitirse olvidar. Nos muestra cómo un individuo carismático pero moralmente corrupto puede ascender al poder. Nos recuerda que el silencio y la inacción internacional frente a la tiranía tienen consecuencias devastadoras. Nos advierte sobre los peligros del culto a la personalidad y del poder absoluto sin control. Y nos obliga a reconocer que el mal verdadero existe en el mundo, y que debemos estar siempre vigilantes para identificarlo y oponernos a él antes de que sea demasiado tarde. El monstruo que desafió a la reina de Inglaterra dejó un rastro de sangre que manchó la historia de África para siempre. Su nombre permanecerá por siempre como sinónimo de crueldad, locura y el lado más oscuro de la naturaleza humana. Uganda sobrevivió a Idi Amin, pero las cicatrices que dejó nunca sanarán completamente.